Bien. Bueno, ahora arrancamos con el modelo de PM4Sun. Pequeño detalle, si alguno tiene ganas, no sé cómo vienen con la parte de los trabajos prácticos, si alguno viene bastante bien avanzado y tiene ganas de jugar, pueden agregar un estrato de PM4Sun en la fundación o incluso lo que sería agua lo cambian por un material y le asignan las propiedades del material de PM4Sun simplemente para agregar un material licuable y ver qué sucede. A ver, esto vamos a cambiar a láser. Bien. El modelo PM4Sun, o sea, es un modelo específicamente en 2D. Esto es una pequeña limitación que tiene el modelo, por lo cual no es recomendable, o sea, no van a poder calibrarlo con ensayos triaxiales. Sí, o sea, después puedo entrar un poco más en detalle, pero para calibrarlo sí les va a servir el resultado final quizás de una curva de resistencia cíclica de triaxiales, pero no les van a servir las trayectorias que van a tener del ensayo. Es mejor un ensayo de corte cíclico para estas cosas, ¿no? Bien. Está basado en Sun, de realidad Siemens 2004. Es un modelo de estado crítico. Esto quiere decir que varía su relación de vacíos. En este caso es la densidad relativa. El modelo está planteado en función de densidades relativas. Ahora vamos, en la siguiente filmina, vamos a ver cómo lo plantea. Con endurecimiento mixto. Incorpora anisotropía por deformación. Bueno, un tensor de fábrica. Bueno, nuevamente es un modelo 2D calibrado en deformación plana. Bien, esto de que es 2D es es una limitación importante, pero en lo que es 2D es un modelo que funciona muy bien. O sea, está muy bien preparado para lo que es 2D en deformación plana. Bien. El estado crítico está dado por la ecuación de Bolton, es la que tenemos acá, donde nosotros tenemos un estado inicial y el estado final es justamente a la misma presión, el punto que se encuentra sobre la curva con la ecuación de Bolton. La presión está por sigma 1 más sigma 3 y 2. En el manual de Plaxis y de PM4Sun, creo que los dos están igual, lo van a encontrar como sigma X y como sigma Y. Pero acá fíjense que no es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, dividido 3, es sigma 1 más sigma 3 dividido 2. Entonces, esto es una inconsistencia. Hay que tener cuidado, o sea, bueno, acá hay un detalle que simplemente P por epsilon punto debería ser, si P fuera sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 dividido 3, debería ser el trabajo. Pero bueno, eso no sucede porque no es. Bien. Como decía recién, bueno, acá hay un pequeño detalle, no debería ser relación de vacíos, debería ser la densidad relativa. El parámetro el modelo se basa en un parámetro de estado que lo usa para hacer casi todas las cuentas, digamos. Y justamente este parámetro de estado es la diferencia que tenemos en nuestro estado inicial y nuestro estado, la densidad en el estado inicial y la densidad en el estado crítico. Nuevamente acá tenemos la ecuación de Boyle, por la cual se encuentra planteado. Después tiene el tensor de Backstres, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre el final. Y nuevamente el tensor de fábrica. Bien, y acá vamos a entrar. Estas son las superficies, ¿sí? Todas las superficies límites que tiene el modelo. Superficies de fluencia tiene solo una superficie, la cual es la azul. El centro de la superficie está dado por el tensor alfa, este que está acá, no sé por qué estoy
no tiene sentido estar dibujando arriba de esto. Vamos a hacer así, si no, vamos a hacer. ¿Listo? Todo lo demás son funciones que están hechas para hacer cálculos matemáticos. Y, por ejemplo, todo va a tener, o sea, dependiendo de nuestro estado denso o suelto, va a ser la posición en la que se encuentre nuestras superficies. Detalle es, esta superficie de influencia, vamos a dibujarla acá. Por esto quería dibujar con la tablet. Me va a salir muy mal con el mouse. Bien, vamos con eso. Si nosotros partimos desde este punto y tenemos un cambio de tensiones, toda esta parte de interna va a ser una parte elástica. En cuanto tocamos acá, va a ser una parte elastoplástica. Se va a mover, y asumamos que se va a mover hasta acá, bueno, justo en esa dirección. Luego, la función de fluencia se va a desplazar de manera de quedar con la normal a la superficie perpendicular. Se desplaza de esa manera. Entonces, este punto que está acá se puede desplazar en, básicamente, entre comillas, vamos a decir, o sea, con unas limitaciones, en cualquier parte de este sector del círculo, de este espacio, pero siempre tiene que cumplir la condición de que tiene que estar dentro de la superficie de borde, que es la negra. Nada, o sea, no va a estar nunca por fuera de esa superficie. Y después tenemos la superficie de dilatancia, que justo en este caso, acá, a ver, vamos a borrar. Si no, esto un segundo. Bien, la superficie límite es lo que nombré recién. Está planteada de esta manera, donde tiene el parámetro de estado incluido. Ahora vamos a ver qué implica eso. No, acá está de nuevo. La dilatancia. Nuevamente tiene el parámetro de estado incluido y el estado crítico, que no está dibujado acá, debería estar en el medio. El estado crítico siempre va a estar en el medio de la superficie de borde y la dilatancia. Ahora, lo que sí va a variar es dónde se van a encontrar estas superficies, dependiendo si el material está, si es denso o suelto, por decirlo de alguna manera, si va a dilatar o va a contraer. Si el material va a tender, o sea, va a dilatar, entonces vamos a tener la superficie de dilatancia por fuera. Voy a hacer un dibujito. No, probablemente salga muy lindo. Pero nosotros tendríamos esta trayectoria, ¿sí? No es lo más lindo que dibujen, pero imaginemos que partimos de este punto. Nosotros tenemos una trayectoria hasta que toca la superficie de borde y después vuelve a bajar. Esa trayectoria representa toda esta parte hasta que después toca hasta acá arriba. Este punto es este punto y luego empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar esta superficie de la borde color negra y la superficie de dilatancia color violeta, se empiezan a juntar. Eso se genera con el cambio del parámetro de estado. No sé por qué. A ustedes también les sale que, sí, ¿no? Que se pintó todo hasta acá, ¿no? Sí. No sé, bueno. Bien, entonces, cuando va variando el parámetro de estado, va a llegar un punto en que valga 0. Cuando el parámetro de estado vale 0, es cuando las superficies se juntan en el estado crítico. Voy a un segundo
para atrás, en esta. Entonces, este punto va a llegar un momento en el que se va a encontrar sobre esta línea de estado crítico y el parámetro de estado va a valer 0. Y ahí es cuando ambas líneas se juntan. Nuevamente, si el material no va a dilatar, vamos a usar otro color. Vamos a usar verde. Entonces vamos a tener otra, no sé por qué me sale eso. A ver. Vamos a tener otra trayectoria, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora, esta superficie violeta va a estar por afuera. Va por afuera del estado crítico. Y la de color negro va a estar adentro del estado. Cuando el punto se desplace por el cambio de tensiones, entonces se van a ir juntando y nuevamente la de dilatancia que estaba afuera se va a juntar con la de borde en el estado crítico. Entonces, ambas superficies se van a ir moviendo. La posición va a depender del estado en que tengamos nuestro material. Vamos a borrar por aquí, no tiene todo eso. Bien. La relación tensión-deformación. Bien. P, o sea, P punto y S punto dependen de K y de G, que G tiene una ecuación un poquito fea, porque es un poco larga, que tiene hipoelasticidad convencional. La segunda parte es, uno corrige por anisotropía y reduce se hace una reducción cerca de la falla, o sea, del módulo G. Y esta última parte es el cambio de tensor de fábrica que incorpora lo que es lo que mencioné antes, que era la deformación anisotropía, o sea, lo que yo había, voy a volver un toque atrás. Antes le mencioné, esta estaba, ahí acá, perdón, anisotropía por deformación. Esta parte, que está acá, la incorpora con el tensor Z, es el tensor de fábrica. Vamos, mira, me había quedado el circulito ahí. Bien. Acá ya si van al manual, van a ver que empieza a ser un poco ya más confuso. K depende de G y del módulo de Poisson, no recuerdo exactamente la fórmula, pero K depende de G, G depende de G0 y acá está, bueno, la matemática que hace variar el módulo, ¿no? Bien, función de fluencia. No sé si estoy yendo muy rápido, quieren que vaya más lento, cualquier cosa, avísenme por favor. Bien, la función de fluencia, como mencioné, es única y es la de color azul. Y tiene esta fórmula, o sea, está planteada de esta manera, donde R es S, que es la tensión desviadora, dividido P. Y alfa es la posición donde está el centro del círculo. Entonces, esto es básicamente la resta de los dos, doblemente contraída hacia la raíz. Después le restamos, esto es el radio del círculo. Y eso básicamente da la ecuación de la función de fluencia. No tiene mucha más matemática que eso. Un detalle importante es que el radio del círculo es un radio fijo, está dado por el parámetro n. Entonces, no importa hacia dónde se desplace esta posición, o sea, hasta dónde llegue este punto inicial del círculo, el punto central del círculo, el radio va a ser siempre el mismo. Bien, y después tenemos la n, que es la normal a la superficie, y tengan en cuenta que es este punto que está acá,
no fue el mejor color para marcar. Vamos a hacer este punto que está acá, que es el punto donde está la tensión. Ahí está la normal. Bien, bueno, la normal, simple para dar el detalle, es bastante fácil de obtener, o sea, es la diferencia entre alfa menos R y después la dividimos por el radio del círculo. O sea, alfa menos R nos va a dar de esta dirección, o sea, esta distancia, y después la dividimos por el radio del círculo. Después tenemos las direcciones de básicamente los radios de la función de dilatancia y la superficie de dilatancia, perdón, y la superficie de borde. Y después tenemos la dirección de carga, se pasó, la dirección de carga que está dado por la normal más un tercio, y después esto implica deformaciones. Es un chino la matemática de este modelo, y hay muchas ecuaciones que, digamos, no las estoy mostrando porque realmente no tiene tanto sentido, pero tengan en cuenta, o sea, si van al manual, el paso a paso está y se van a dar cuenta que es un modelo bastante complejo, no es para nada simple. Bien. Bien, detalle. Ahora, la deformación plástica y desviadora plástica depende de D, que como antes vimos que eran las deformaciones, estaba en función de las deformaciones, y R' en realidad es directamente la normal. Es esta parte. R' es sacamos esta parte de un tercio para adelante, lo eliminamos y eso se reprima. Y después está L, que L es esta ecuación fea. Esta ecuación fea depende de G, que G depende a su vez de G0. Esto depende de Kp, que es el índice plástico. Si no me recuerdo mal, lo llamo como índice plástico. O módulo plástico, no recuerdo cómo lo llamaba creo que era índice. Y Kp a su vez depende de K, que K depende de G. O sea, es un chino. Se vuelve bastante raras las ecuaciones cuando se empiezan a juntar unas con otras. Bien. Funciones de endurecimiento. Acá empieza el tema de los alfas. La variación de alfa está dada por esta ecuación donde vuelva nuevamente, depende de G, depende de K, que K depende de G del módulo de Poisson. Nuevamente tenemos el índice de carga, las deformaciones, o sea, está todo metido acá. Y después tenemos la variación de alfa. Entonces, bueno, alfa depende de H, esto ya se vuelve bastante raro. Y tenemos acá está el módulo plástico, que no sé por qué. ¿A usted se le ve borroso también por casualidad? Sí, yo pensé en internet, pero no, te está todo como tachado raro. Sí, pero no sé por qué. Intentá, o sea, eso. A ver. Cuando ves la presentación ahí original. A ver, pero vamos a presentar así. A ver si cambia algo. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Bien. Entonces, nuevamente, un segundo para atrás. Alfa. Alfa es el centro del círculo. El punto este es donde estaba el... Vamos con el láser. Alfa es el centro del círculo. Acá tenemos el punto donde estamos con la tensión.
la ecuación que tenemos acá nos dice cómo varía esa tensión, o sea, cómo varía ese punto que estaba sobre la superficie de fluencia que mostré antes. Y esto nos da cómo varía alfa, o sea, el centro del círculo. Bien, ahora, todo este lleno es, después, esto es el módulo plástico que les comenté antes, que depende de G, depende de H0. H0 es un parámetro que le podemos entrar, o sea, le podemos dar de entrada. Y después tiene, después depende, bueno, y acá depende de R, de C, red, que bueno, tiene otras dependencias nuevamente. ¿Por qué? Esta figura es linda. ¿Por qué tiene tantos alfas? O sea, acá el modelo tiene básicamente 3 alfas más el punto en el que estoy, en el punto en el que estoy. Y la razón es para evitar reseteos numéricos. Entonces, vamos a dibujar la pista. Bien. Nosotros partimos de un punto inicial, ¿sí? Donde en este caso el inicial es alfa aparente, o sea, APP, aparente. Hacemos una carga, hacemos la descarga y todos estos alfas que van guardando son para evitar que después vamos a volver al centro del círculo y vamos a hacer un dibujito acá. Este centro del círculo lo vamos a llevar acá arriba. Cuando nosotros hacemos la carga, ¿sí? Y llegamos a este punto, si no contamos con los alfas, esta función de fluencia va a hacer saltos. Va a empezar a hacer... Uy, qué feo círculo que me salió. Va a empezar a tener primero que nada, esos saltos, y segundo, no guarda justamente cuál era la tensión anterior. Entonces, esa información es la que se va guardando en esos pasos de cálculos, podría decir, de alfa. Guarda cada vez que hace un cambio de una inversión, ¿sí? De carga, y cuando se mueve de cuadrantes. Entonces, volviendo acá. Alfa, bueno, y este es un detalle, que alfa no tiene una ley de endurecimiento concentrado. Estos alfas, la única razón, o sea, alfa sí tiene sentido físico, pero todo esto, la única razón es matemática, para evitar estos saltos, y que después cuando haga la recarga, esta parte verde que vemos sobre el final, esta parte verde que haga justamente esta trayectoria y que no parta desde abajo para ir perdiendo información. Ahí está lo que comentaba. La idea de estos alfas es evitar reseteos numéricos. Y acá empieza, bueno, los alfas están metidos, se relacionan con Kp, o sea, el índice plástico, lo cual termina todo relacionado entre todo, y nuevamente lo digo, es un chino. Las ecuaciones son bastante complicadas en algunas. Bueno, no, es... porque borré las filminas siguientes. Bueno, no sé si fui un poco rápido, ¿quieren que vuelva a explicar alguna parte? O sea, tardé 20 minutos. Fue. Te robo un segundo pantalla. ¿Tengo que aceptar en algún lado? Creo que no. Creo que te puedo robar sin pedir permiso, pero ahora me fijo. Avísenme si se ve mi pantalla.
Eso es lo que había abordado Sí. al final. Bien, igual hago un resumen de lo que vino diciendo, gracias por las manitos para arriba. Lo importante de PM4Sand es que solo estado plano, la realidad es que no es estado plano de deformaciones, es una cosa rara porque no tiene ni tensiones ni deformaciones fuera del plano. Cosas raras. Y está basado en la misma idea inicial de Sanizan, que está en el paper de Afalias. Por eso, si alguien conoce Sanizan, comparte muchas cosas. En la palabra fábrica, no sé si es la palabra correcta. Es la que se usa muchas veces. Fábrica se refiere a la estructura del suelo. No sé si tiene traducción exacta, porque Sí, fábrica por es eso raro. yo digo fábrica y listo. Esto es la estructura. Pero bueno, es un modelo para estado plano extraño. Vengo acá, a ver si me funciona. Ah, no me va a funcionar. Tengo que poner modo presentación, porque si no, no me va a andar la lapicera. Este espacio de acá, que... ¿Por qué no me funciona? Denme un segundo, vuelvo para atrás. Estoy intentando dibujar. Que no... Que creo que tal vez Nicolás no lo mencionó. ¿Por qué no me funciona la lapicerita? ¿Qué me ha No me faltado? está dejando escribir. Denme un segundo de vuelta. Ah, porque no apreté el... Bien. Este espacio es porque como estaba ahí en la diapositiva anterior, esto es Drucker-Prager. Les recuerdo de vuelta, Drucker-Prager es un cono de ese estilo. O sea, cuando vemos sigma 1, sigma 2, sigma 3, Drucker-Prager es un cono. Y si yo estoy adentro de mi superficie de fluencia, es elástico, en el caso de Drucker-Prager, si toco la superficie de fluencia plastifica. Con esa forma de cono, lo que hace este modelo es, yo estoy adentro de esa superficie. Ahora, cuando yo me muevo, lo que se hace es, tiene un cono adentro del cono, que es, imagínense que es eso, y ese cono es este círculo azul, que en vez de dibujarlo como cono, lo que hace es dividirlo por la presión, y si tengo un cono dividido por la presión, lo transforma en un cilindro, y entonces es más cómodo verlo en este espacio. Es la tensión de corte dividida por la presión desde ese cono de Drucker-Prager, son cilindritos. Y básicamente lo que hace es, ahora tengo cilindros, y se va moviendo el punto como se movería en cualquier trayectoria. Como dijo Nico, esto es la superficie de fluencia, y eso quiere decir que si me muevo adentro de ese rango, es elástico. Pero es muy chiquito este rango, y ese rango dependía de ese parámetro M. Es el rango elástico que tiene el modelo. Ahora, si yo me muevo afuera de esa superficie de fluencia, lo que hace es ir arrastrando ese cilindrito o ese círculo a medida de que se va moviendo. En este caso particular, Detalle. este es M. sigma, ese sigma, y sigma está en el borde de la superficie de fluencia. Entonces se está moviendo para allá, y entonces va arrastrando ese círculo azul a medida que se mueve, y eso se llama endurecimiento cinemático. Arrastra la superficie de fluencia a medida que va plastificando y a medida que se va moviendo. Eso se llama endurecimiento cinemático. El modelo tiene endurecimiento cinemático. Y para captar endurecimiento cinemático se usa este alfa, que es el backstress. El backstress es lo que típicamente se usa para endurecimiento cinemático. El tema es que no solo tiene endurecimiento cinemático y tiene esa superficie de fluencia, sino que tiene esta bounding surface y esta dilatancy surface, y en función de dónde estoy yo parado en mi superficie de dilatancia, el material contrae o dilata. O sea, si el suelo está más denso, si el suelo es contractivo o dilatante, la superficie de dilatancia está ahí o está del otro lado, y en función de qué tan cerca o qué tan lejos estoy, el suelo contrae y dilata hasta eventualmente llegar al estado crítico.
Por eso es medio que un caos todo esto. Porque tiene endurecimiento cinemático para la superficie de fluencia y por separado tiene una superficie que me dice si contrae o se dilata y por separado tiene una bounding surface, una superficie límite, porque si tengo, por ejemplo, un suelo denso drenado, tiene que resistir más que su estado crítico. Entonces tenemos una bounding surface para captar eso y la bounding surface también se va moviendo hasta eventualmente llegar al estado crítico. Un lindo modelo complicado. Solo para aclarar, ¿me pondrías de nuevo ¿Cómo? La misma figura pero en grande, porque ya dejaste de... ¿Pero cuál es el para qué lo más grande? Cuando solo detalle, cuando uno va haciendo los ciclos de carga y descarga, esa boundary surface y la dilatancia se empiezan a mover, achicándose achicándose y agrandándose. O sea, esto se ve mejor, si no me equivoco, en el espacio de tensiones, pero bueno, o sea, en el otro gráfico, pero se van achicando y a medida que uno empieza a tener más deformaciones, mayor es la deformación de esos dos círculos que vas teniendo. Para captar todas estas cosas complicadas que están en parte de esos alfas. O sea, el alfa original, el alfa, este alfa es el típico alfa de backstress de endurecimiento cinemático, si alguien lo conoce, el endurecimiento cinemático. Todo el resto de los alfas es para ir captando el resto de los movimientos, porque necesitamos un modelo que capte que va contrayendo y dilatando a medida de los ciclos. Entonces es un lío de alfas y de ecuaciones. El modelo no es sencillo de entender, no es sencillo de seguir. Lo importante es modelo estado crítico, modelo solo para estado plano en principio. Como dije, lo están extendiendo, pero está construido solo para el plano. Un plano raro porque no tengo ni sigma ni epsilon fuera del plano. Y que tiene un rango elástico muy, muy chiquitito y el resto es elastoplástico para ir yendo hacia ese estado físico. El tensor de Fabric es muy raro, pero bueno, tiene en cuenta eso y ese tensor de Fabric también permite que el suelo tenga movilidad cíclica o que tenga licuación en función de cómo se van calibrando ciertas cosas, que es particular. El modelo es muy complicado, pero es muy útil y está basado en un montón de física razonable y ecuaciones razonables. Preguntas de PM4Sun. Un detalle para dar un valor, esa parte elástica es muy chica y si no recuerdo mal el valor de M es 0,01 incluso. Sí, es muy pequeñito. Está más, o sea, no cambia mucho los resultados, pero requerimos, le viene bien un rango elástico. ¿Ricardo? Sí, Felipe, disculpa, solo para consultarlo, ¿me podrías indicar bien como la ruta para poder ver el manual de estos modelos? Ahí yo la puedo mandar, no sé si prefieren el de Ciotopolum o el de PM4Sun, o sea... Si no recuerdo mal, Cietopolus tiene una página donde tiene todas las cosas... Se llama creo que PM4Sun.com o algo así. Sí, si escribimos PM4Sun en Google, PM4Sun Home, ahí tenemos... escribí PM4Sun en Google y salta esto acá, y si van a referencias, tiene su manual para leer. Lo mismo conseguí. Sí. Vale, muchas gracias. La idea es esa, es un muy buen modelo, apenas salió, fue el modelo a utilizar para este tipo de cosas. Tiene sus problemas, obviamente, pero es una gran mejora frente a lo que era UVC Sand, que era lo que se venía usando hasta entonces. En cuanto al manual, es más fácil, no es tan completo, pero es más fácil de leer el de Plaxis. O sea, es más fácil de seguir. Sí,
Es más Plaxis suele simplificar, suele ser más fácil de entender Plaxis si quieren profundizar a las referencias propiamente dichas de Boulanger y estas cosas. Creo que tenemos tiempo para que sigas con PM4Silt. Esto es a modo introductorio para que tengan una presentación del modelo. La semana que viene les hablamos de la calibración y de cosas más mundanas. ¿Estás compartiendo pantalla? Te aviso por las dudas. ¿yo? Sí, porque nunca dejaste de compartir. Bueno, ok, perfecto. Pero bueno, esto es PM4Sun. Ahora Nico les comenta de PM4Silt. Estamos viendo la pantalla infinita porque Sí. estás compartiendo. Estoy buscando la PPT de Silt. Dale, tranquilo. Deberían ahora estar viendo justamente esa. Bien, te presentación. escuchamos Nico de PM4Silt. Vamos a sacar. Un segundo. Bien. Bueno, PM4Silt es un modelo, como creo que lo mencioné antes, es dentro de todo similar, o sea, tiene muchas cosas que comparte con PM4Sun. Perdón, estás compartiendo la pantalla que no está en modo presentación. Ahora sí. Ahora está en modo presentación. Bien, perfecto, gracias. Mira, tiene muchas cosas que comparte, en especial la mayoría de las cosas matemáticas, solo que están adaptados para simular otro comportamiento, claramente, ¿no? Bien. Nuevamente tenemos, en esta parte tenemos la misma lógica que PM4Sun, con una superficie de fluencia, el tensor de backstress, la dilatancia y la de borde. Nuevamente tenemos capta anisotropía por deformación, es un modelo de estado crítico, pero acá sí hay una gran diferencia, y es que está planteado en relaciones de vacíos, y no, claramente no tiene la ecuación de Boylton. Nuevamente incorpora el tensor de fabricación. Y nuevamente, entre comillas, calibrado, como decía Felipe, para hacer un estado plano de formación. Bien, ahora sí. Diferencia importante con PM4Sun. Es su parámetro de estado está planteado con la diferencia de, nuevamente, el estado inicial en el que me encuentro, que es un dato de entrada, como también era un dato de entrada en PM4Sun, acá tenemos un dato de entrada que es la relación de vacíos. Tiene ciertas complicaciones PM4Silt por cómo está planteado, que después la veremos en el tema de calibración. Puede llegar a suceder que no puedan calibrarlo, pero bueno, eso lo veremos después. Con respecto a esto, nuevamente tenemos un parámetro de estado que es la relación entre, la diferencia entre el punto en el que me encuentro y el estado crítico. Si me doy cuenta que no tengo el láser. Y el estado crítico. Bien, esa es la principal diferencia. Nuevamente tenemos el tensor de backstress, fábrica, que suena feo. Nuevamente tenemos todas estas superficies, pero se ve borroso. Voy a volver a ver. Ahí sí se ve bien. Se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias. Esta vez el boundary, no sé por qué. Bueno, tiene diferente color. Pero bueno, el boundary surface está planteado con unas pequeñas diferencias en función, bueno, de los n, que estos también nuevamente son parámetros de entradas al modelo, ambos nb y el nd.
son tanto como para PM4Send como para PM4Silt datos de entrada. La dilatancia, nuevamente, son similares en el sentido de que el modelo, la lógica es bastante similar. Cambian ciertas ecuaciones, como digo, para lograr reproducir el comportamiento de otro material. Pero bueno, la lógica que, bueno, comenté con refuerzo Felipe hace un rato, es que justamente se mueven estas superficies y estas se agrandan y se achican para llegar a estado crítico, y esta se va desplazando, moviendo esta superficie. Bien, esto vuelve a ser lo mismo que PM4Send. Tiene una parte de hipoelasticidad convencional, otra parte de que reduce el módulo cerca de la falla, y otra vez, me quedo corrido, pero volvemos a incorporar el tensor de Fabrics. Bien, la función de influencia es exactamente la misma, no hay ningún cambio. El m del radio sigue siendo lo mismo y exactamente el mismo valor de 0,01. No, en esta parte está planteada exactamente igual, no tiene ninguna diferencia, ni siquiera en lo que son las ecuaciones. La dirección de carga nuevamente termina siendo lo mismo. Y si no me equivoco, la regla de flujo es exactamente igual, incluyendo también el multiplicador plástico, no tiene, y se ve borroso, qué molesto. Ahí estamos nuevamente, el multiplicador plástico, nuevamente depende de G, KP, de las deformaciones, y no tenemos ninguna diferencia. Función de endurecimiento es exactamente, vuelvo a repetirlo, es exactamente igual. La principal diferencia de las ecuaciones son en cómo está planteada el parámetro de estado y cómo tiene planteada los M para lo que son las otras superficies, que normalmente son para pura matemática. Nuevamente tenemos la variación de alfa, el parámetro H, y qué molesto. Y KP, el módulo plástico, nuevamente exactamente igual, no tiene ningún cambio, donde nuevamente tenemos el CR que termina dependiendo de otras cosas. No hay ningún cambio, la verdad que son bastante diferentes, es bastante similar. Y esta parte nuevamente es exactamente igual, la idea de los alfas. Realmente no tiene muchas diferencias más que las que presenté al principio. Dentro del manual van a encontrar algunos detalles en algunas ecuaciones que hace, digamos, cuentas más internas que no estamos mostrando acá. Por ejemplo, de cómo está planteada, cómo plantea la posición de la línea de estado crítico. O sea, cuando... Voy a volver un toque atrás, así como eso. Me pasé. Acá estamos. ¿No? Ahí estamos. Y vamos a dibujar. Esto que está acá, hasta acá es el parámetro de estado. Lo que hace el modelo es calcula la relación de vacíos 1 kPa. Uy, qué mal que me está funcionando, por Dios. Y esta relación de vacíos la utiliza después para calcular el parámetro de estado. Ahora, el parámetro de estado termina siendo función. Vamos a borrar. Bueno, termina siendo función de... Vamos. A ver. El parámetro de estado termina siendo función de la relación de vacíos, y después termina
termina siendo D, el SU ratio, o puede ser SU ratio o simplemente LSU. El manual presenta ambas ecuaciones. La única diferencia es que en una está multiplicado por la tensión y en el otro no. Básicamente no. Esa es la única diferencia. Y cuando uno le da este dato, este input al modelo, tiene que dar uno de los dos. O sea, o le damos el SU ratio y con una tensión ya está, o le damos el SU y no le damos el SU ratio. O sea, tiene ambos. Él puede calcular con cualquiera de los dos. Usen una sola. Y esto también, si no recuerdo mal, era función del ángulo de fricción. Sí, es lo correcto. O sea, es función del SU y es función del ángulo de fricción. Entonces, y no es función de la relación de vacíos. Esto después puede dar complicaciones al momento de calibrar, porque si uno quiere tener en cuenta, por ejemplo, el OCR, tiene que tenerlo en cuenta justamente en estas situaciones modificando el SU, pero hay situaciones donde el SU puede no ser realista, por decirlo de alguna manera. Me ha pasado, bueno, en la tesis de grado que para poder calibrar una curva de resistencia cíclica necesitaba valores de SU ratio absurdamente altos. No recuerdo ya el valor, no creo que Felipe los recuerde, pero sí recuerdo que eran absurdamente altos. Entonces puede que ya pierda un poco el sentido usar esos valores. Bien. Ese es un detalle bastante importante al momento de calibrar y sí tenemos que tener en cuenta el OCR. Y nuevamente esto era todo igual, no hay acá no tiene absolutamente ningún cambio. PM4Silt es básicamente eso. No sé si hay alguna... O sea, en este fue un poco más rápido, porque justamente es muy parecido en el concepto general, pero bueno, tiene sus limitaciones. Para mí es un poco más complicado es un poco más complicado de usar que PM4Sand. Tiene muchos más parámetros, o sea, cuando digo muchos más parámetros, si no recuerdo, creo que tiene casi 10 parámetros más. Pero bueno, los principales terminan siendo casi siempre los mismos. No tenemos más de 4 parámetros principales en ambos modelos. Los otros se pueden usar para terminar de ajustar de ciertos comportamientos, pero no hay más que eso. No sé si hay alguna consulta. La presentación es a modo introductorio de PM4Sand, PM4Silt. Como dijimos antes, la semana que viene vamos a hablar más de calibración, y cuando hablemos de calibración vamos a hablar de cuáles son los parámetros importantes. O sea, Nico dijo que hay un montón. Vamos a entrar en el detalle semana que viene y no ahora, de cuáles son los parámetros importantes y cómo afectan. Esto iba nuevamente a modo introductorio de cuál es la idea de los dos modelos, de ir actualizando y moviendo estas superficies. Y como dijo Nico, la principal diferencia es la curva de estado crítico, y eso termina generando una diferencia importante en el comportamiento. La diferencia la vamos a ver la semana que viene, pero la curva de estado crítico para PM4Silt es la que está mostrando ahí Nicolás ahora, que es una recta, porque es comportamiento tipo arcilla, o se llama PM4Silt, pero es comportamiento tipo arcilla, y es una recta, y lo pone en relación de vacíos. PM4Sand es una curva, y la pone en función de la densidad relativa en vez de la relación de vacíos.
al tener uno una curva y el otro otra recta, va a generar un comportamiento como uno esperaría, distinto para un caso y para el otro, uno para arenas tipo arena y otro tipo arcillas. Así. La diferencia de la dependencia de la presión, o sea, de la tensión inicial, el sigma inicial que le das, es, por ejemplo, es una característica. Pero bueno, la semana que viene entraremos en detalles. ¿Consultas, preguntas a modo general? Si no hay preguntas, entonces semana que viene empezamos seguimos con PM for Sand, PM for Silt y después comparamos los modelos y lo comparamos con el de UBC Sand. Pero bueno, todo eso semana que viene. Dejo de grabar.